Muy buenas noches y bienvenidos una semana más a esta Quinta Esquina. Ya saben, este espacio de análisis y de entrevista que tenemos aquí en la 8 Valladolid hoy, además con un marcado perfil político. Antes de comenzar, voy a saludar a quienes me acompañan en esta mesa. Tamara Hernández, directora de Informativos y Contenidos de Radio Castilla y León. ¿Qué tal? Bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. Y Felipe Ramos, su director de El Mundo Castilla y León. ¿Qué tal? Bienvenido, Felipe. Muy bien, buenas noches, muchas gracias. Y ya preparado también en la mesa está nuestro invitado, a quien damos la bienvenida en esta noche. Carlos Menéndez es portavoz de Vox en las Cortes Regionales. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Bien. Bueno, tenemos muchos temas sobre la mesa y me atrevo a decir que todos convergen, si me lo permite, en un mismo punto, que es donde se refleja, que es en esos plenos que se celebran en las Cortes de Castilla y León, y donde se está alcanzando, se está trasladando un nivel de crispación y de enfrentamiento que yo no sé si son conscientes de ello ustedes. Nosotros sí que lo somos como periodistas, y luego como periodistas lo que trasladamos a todos los vecinos de Castilla y León y también de Valladolid. No sé en qué punto pues se van a intentar tener que tratar los temas que interesan y ciertas discusiones o ciertas diatribas trasladarlos a otro lugar, un poco más privado, quizá. Bueno, yo creo que lo importante es que los castellanos y leoneses sepan que los temas que nos ocupan como parlamentarios realmente sí que se trabajan y se llevan a cabo durante las sesiones plenarias, igual que durante las comisiones, las diferentes semanas de actividad que tenemos. Eso no quita para que en un momento dado pues el tono de determinadas intervenciones o cruces de acusaciones que vemos entre diferentes parlamentarios, pues evidentemente en un momento dado no sean deseables. Lo que sí que tenemos claro también es que este clima, o esta tensión o este debate embarrado, como algunas veces se ha denominado, no es nuevo. Nosotros sí que, de alguna manera, como grupo parlamentario importante, pues participamos ahora en esta legislatura. La legislatura pasada teníamos una procuradora de Vox, que forma parte del grupo mixto, y ya en esa legislatura, incluso en legislaturas anteriores, pues se puede comprobar perfectamente por la hemeroteca que este clima de crispación durante los debates plenarios, incluso durante la celebración de alguna comisión, ya existía. Pero yo creo que no solo el tono, sino también los temas, porque no hay plenos en los que ya no salga Pedro Sánchez a colear, no hay, todo lo nacional se ha trasladado también aquí a Castilla y León cuando se están haciendo esas intervenciones, se descentra uno, ¿no?, de lo que se ha venido a debatir, y siempre sale el tema nacional a colear. Siempre sale, pero por un lado o por otro, por un grupo parlamentario o por otro. Está claro. Desde luego que nosotros, como formación política y como grupo parlamentario en las Cortes, sí que ponemos encima de la mesa o introducimos en nuestras intervenciones esa perspectiva nacional, pero porque estamos convencidos de que afecta a todos los castellanos y leoneses. Realmente la política, y sobre todo si tenemos en cuenta la situación actual, que tenemos desde el Congreso de los Diputados, con la investidura del actual gobierno y con los últimos movimientos del gobierno en funciones preparando esta investidura del nuevo gobierno, pues al final son temas que afectan a todos los españoles y, por tanto, a todos los castellanos y leoneses. Y por eso, insisto, no solo nosotros, los diferentes grupos parlamentarios en nuestras intervenciones introducimos esa perspectiva de política nacional porque, de alguna manera, nos afecta directamente a todos, pero sin perderle perspectiva el tema o la materia que realmente toca en cada momento en los puntos del orden del día cuando celebramos el Pleno. Y en este punto, en relación a lo que estamos hablando, ¿cómo valoraría ahora mismo la actuación de la oposición, en este caso del Partido Socialista? ¿Cómo les ve a los socialistas de Castilla y León? Pues les veo en una posición hipócrita y cínica. Hipócrita porque muchos de los representantes del Partido Socialista en Castilla y León, hasta hace escasas semanas, venían manifestando públicamente o han manifestado públicamente
que la amnistía no tenía cabida en nuestro ordenamiento jurídico, en nuestra Constitución, y que por lo tanto era ilegal. Y ahora vemos cómo, mediante el apoyo de los representantes nacionales de Castilla y León en el Congreso, han apoyado esa tramitación de la proposición de ley de amnistía y, además, en el momento en el que esa proposición de ley de amnistía ha entrado en el acuerdo de gobierno entre Partido Socialista y Junts, han votado a favor de esa investidura como contraprestación de esa investidura de Pedro Sánchez. Por lo tanto, por esa posición hipócrita. Y cínicos porque, a pesar de lo que habían dicho todas estas semanas, posicionándose en contra de la amnistía, ahora los pocos que han salido a la opinión pública a dar explicaciones, pues la están defendiendo, cuando hace unos días opinaba lo contrario. Hablaba usted, voy a separar un poquito, decía usted que en etapas anteriores, bueno, en la anterior legislatura interrumpida por ese adelanto electoral, quizás sí, pero en las anteriores el nivel de crispación no era tan elevado y sí que lo que había era más debate político y más debate de aquí que un nivel de crispación. No digo que no hubiera en algún momento alguna crispación, que la voy a ver, pero es que ahora, señor Menéndez, perdóneme, no hay pleno en el que no haya bronca. No hay pleno en el que por una cuestión o por otra, por algo que dice un portavoz o por algo que responde otro, por algo que replica un portavoz, ya sea de Vox, sea del PP, sea del PSOE, cuando están, porque hay veces que portavoces que no están, no aparecen, empieza la bronca. Y es ahí cuando se pierde el foco de lo que se está debatiendo y cuando se pierde el foco de que los ciudadanos puedan ver, oiga, y yo le pregunto, ¿y qué hay de los ciudadanos de Castilla y León? ¿Qué hay de lo suyo? ¿Qué hay de lo que le interesa? ¿Qué hay de los temas que le implican? ¿Qué hay de la sanidad, de la educación, de todo lo que le implica? La bronca lo diluye todo. ¿No cree usted que la bronca en la que está sumida las Cortes últimamente, en los últimos plenos, así lo hemos visto, por lo que sea, diluye todos esos temas que le interesan realmente a los ciudadanos de Castilla y León? Desde luego que el reflejo que le puede llegar al ciudadano, sobre todo a través de los medios de comunicación, muchas veces es que se diluye asuntos que puedan interesarles. En estos últimos meses y en este último pleno, esta misma semana, pues hemos visto cómo efectivamente muchos titulares van enfocados o poniendo el foco sobre esa bronca, ¿no?, sobre esa crispación en el debate político durante la celebración de los plenos, y de alguna manera pasa a un segundo plano iniciativas importantes que, insisto, sí que llevamos a cabo y que además salen adelante. Este mismo pleno ha salido aprobada la proposición de ley de blindaje de servicios básicos y la proposición de ley de modernización del ECIL, de la modificación de la Ley 10/2003 del Servicio Público de Empleo de Castilla y León. La han tapado con la bronca. Pasa, claro. La han tapado ustedes con la bronca. No, bueno, digo ustedes en general. En general, de acuerdo, porque la percepción que tenemos nosotros es que por parte del Partido Socialista muchas veces son los que provocan o generan esa bronca y estamos convencidos de que es para tapar sus vergüenzas. Hay que tener en cuenta... Ellos dicen lo contrario. Bueno, pues yo lo que le digo es esa experiencia que además tengo como portavoz. Hay que tener en cuenta, le iba a decir, que la situación que tenemos ahora mismo en España, en nuestro país, es muy grave. Nosotros, y no solo nosotros, el Partido Popular también en estas Cortes, ayer además durante sus intervenciones, venimos semanas hablando de golpe de Estado desde las instituciones. Y esto, evidentemente, cuando al Partido Socialista le cuentas y le cantas las verdades y se las cantas de una manera pública durante la celebración de un pleno, le duele y le molesta, y lo estamos viendo. Y la reacción que tienen es la de encrispar, generar bronca, provocar, insultar, y lo hacen, estamos convencidos, con la única intención de tapar esas vergüenzas. Es verdad que en las últimas semanas ha habido un foco casi común, que ha sido el... No voy a decir dónde ha empezado ni de dónde ha venido, pero al final el protagonista es el vicepresidente Juan García Gallardo. En cualquier caso, pues si alguien provoca, pues que nadie entre, que se siga con el debate y ya está. Por cierto, ¿cómo han valorado esta
instalación que no sabemos de dónde ha surgido, no ha habido ningún permiso. En cualquier caso, ustedes han comprobado que había una cámara grabando directamente a Juan García Gallardo, ¿era? ¿O solamente era el grupo? Sí, al vicepresidente. Al vicepresidente. Al vicepresidente, estaba enfocando al vicepresidente. A ver, en primer lugar, cualquier parlamentario, cualquier procurador, durante la celebración del Pleno, durante la celebración de una comisión, lo ideal, o apelando al decoro parlamentario, yo creo que es bueno que se eviten cualquier tipo de circunstancias y de gestos, y no me estoy refiriendo al vicepresidente, estoy hablando en general, porque evidentemente hay gestos para nosotros alarmantes, y desde luego a mí, desde el principio de la legislatura, me han llamado muchísimo la atención, y en concreto son los continuos gestos y aspavientos que hace la vicepresidenta segunda de la mesa, Ana Sánchez. O sea, de verdad, nosotros coloquialmente la denominamos que parece la regidora del Grupo Parlamentario Socialista, porque está, insisto, continuamente haciendo gestos. Respecto al vicepresidente de la Junta, hay que estar las 7-8 horas de pleno durante las 2 sesiones que se celebran, asistiendo al pleno y comprobando el acoso y la provocación constante, hasta el punto de que en muchas ocasiones, por parte de algún procurador, lógicamente, se entra en los ataques personales, ¿vale? Eso no justifica, evidentemente, tampoco ninguna reacción ni ningún gesto. Por otro lado, respecto de las alusiones que volvieron a hacer ayer varias procuradoras del Partido Socialista en cuanto a esos supuestos gestos del pleno anterior por parte del vicepresidente, yo en ese momento del pleno estaba presente, y además sacamos desde el grupo parlamentario un comunicado la semana pasada desmintiendo esos gestos, porque realmente no se produjeron esos gestos que denuncia el Partido Socialista o las procuradoras del Partido Socialista, sino que responden a las explicaciones y a la intervención que tuvo ayer el vicepresidente, explicando lo que había ocurrido. Y por eso yo, como portavoz del grupo parlamentario, los desmentí, y además exigí que el Partido Socialista corrigiera o se retractara de esa denuncia. A partir de ahí vuelvo con el principio de la respuesta que daba la pregunta, apelando a ese decoro parlamentario, pues todos en general debemos de saber aguantar y mantener las formas en todo momento. Eso es lo deseable. Pero es que fíjese, estamos hablando, se está focalizando en el tema de la agresca política. Me gustaría hablar de, dice usted, nosotros decimos golpe de Estado. Cuando ustedes ya dicen golpe de Estado, ya saben la reacción que va a tener la otra parte, porque un golpe de Estado, me va a perdonar, señor Menéndez, es otra cosa. Un golpe de Estado que se vota en las urnas no es un golpe de Estado. Es un gobierno legítimo, pienso yo, y es así, un gobierno legítimo, que puede gustar más o menos, que puede estar más de acuerdo o menos, y que podemos debatir sobre la amnistía todo lo que usted quiera, pero es un gobierno legítimo. Lo que yo voy es que las Cortes le cuestan mucho dinero a los ciudadanos. Y los portavoces le cuestan mucho dinero a los ciudadanos, y deberían debatir y por lo menos estar presentes también en los debates importantes, de lo que sucede en las Cortes de Castilla y León. De la misma manera que tampoco creo que a todas las respuestas de todas las preguntas de la oposición haya que terminar con la coletilla de la amnistía o con la coletilla del gobierno ilegítimo, por más que todo es nacional y todo afecta a Castilla y León. Alguien tiene que poner un tope, un límite. Lo que yo le digo es, no es hora ya de parar y de decidir, oiga, tenemos que hablar de lo de aquí, porque los ciudadanos de aquí nos pagan por hablar de aquí y por solucionar sus problemas de aquí. Y estar aquí. Sí, son varias cosas. A ver, esas referencias no son tampoco continuas, ¿vale? Evidentemente lo que se traslada luego sí puede ser lo que más se focalice, ¿no? Pero esas referencias no son continuas. Yo, por ejemplo, ayer en mi intervención, en la que presentaba y defendía la toma en consideración de esa proposición de ley de modernización del ECIL, yo no hice ninguna referencia. Entiendo, y en alguna otra intervención. Yo hablo de generalmente Generalmente no sí. hablo
Pues no estoy personalizando esto. Luego, lo que sí que hay es una diferencia en cuanto al punto de partida respecto de esa situación. Pues usted me ha hecho referencia a que, evidentemente, el gobierno es un gobierno resultado de las urnas, de una mayoría que es legítimo. Nosotros, evidentemente, discrepamos. O sea, la percepción que nosotros tenemos y la realidad que nosotros denunciamos no es esa. O sea, Pedro Sánchez... primero, no gana las elecciones. Es cierto que luego, con un consenso de mayorías, consigue esa mayoría parlamentaria que finalmente le lleva a la investidura, pero lo hace, y nosotros venimos denunciándolo desde hace meses, lo hace de una manera ilegítima porque miente a sus votantes. Y antes he hecho referencia a ello. O sea, hasta hace escasas semanas venían denunciando que la amnistía no tenía cabida en la Constitución ni en nuestro ordenamiento jurídico, y ahora resulta que vemos que pactan la amnistía. Por lo tanto, accede de una manera ilegítima. Y en el momento en el que accede, además, a pactar en este caso con Junts, con Esquerra y con otras formaciones políticas, que en sus listas llevan personas, individuos, que han participado del golpe de Estado y están además juzgados y condenados por ello, de octubre del 2017. Y que dentro de esa violación entendida de la Constitución, ¿no? del marco constitucional, en el momento en el que pactan esa amnistía con la única intención de conseguir esos 7 votos para que Pedro Sánchez continúe en el poder, pasa de ser ilegítimo a ser ilegal. Y ahí es donde, evidentemente, los planteamientos que usted me hacía con el que tenemos nosotros son evidentemente opuestos. Pero es más, le digo, es que estas referencias de golpe de Estado no solo las hacemos nosotros. Ayer las hacía también en sus intervenciones portavoces del Partido Popular en diferentes iniciativas. Y hoy día tenemos comprobado que los golpes de Estado no se dan con la fuerza. Hoy día tenemos ejemplos que los golpes de Estado se dan poco a poco desde las instituciones. Y es lo que está haciendo Pedro Sánchez estos meses de atrás, mediante como presidente en funciones, y que ahora con su investidura da un paso más hacia la culminación de ese golpe de Estado. Yo le hablaba de los temas de aquí y del coste de aquí y de estar sí, presentes también, aquí. pero es lo que le comentaba también al principio. Aquí. Y, por cierto, el sistema democrático es una monarquía parlamentaria y la elección es como es. Eso no, y eso es un sistema que está en la Constitución. Pero yo le hablaba de aquí y digo, algo habrá que hacer para que se debata en las Cortes de Castilla y León los temas de aquí y los portavoces que cobran por ello estén cuando se tiene que debatir. Y de todas formas, digo yo. Señor Menéndez, quería plantearle, ¿no cree que no ayuda que, por ejemplo, dentro de defendiendo la libertad de cada persona, sea político o no sea, de expresarse y de manifestarse, cree que no ayuda, por ejemplo, ciertas actitudes como la presencia del señor Gallardo y otros cargos de Vox ante las sedes del Partido Socialista, insisto, defendiendo su libertad de poder manifestarse como consideren? Pero bueno, también no sería recomendable aplicar un poco la prudencia. ¿Cómo han valorado esa presencia? Que además ha estado él, pero ha estado acompañado por otros cargos de Vox en Valladolid. Sí. Bueno, yo creo que la situación actual requiere, y lo estamos viendo en diferentes puntos de España, por toda la geografía española, de una movilización mayoritaria de la ciudadanía española, y el último ejemplo lo tuvimos el sábado pasado en Madrid, en Cibeles. En cuanto a la presencia de determinados altos cargos o representantes institucionales en esas manifestaciones, el hecho de que una persona en concreto sea alto cargo, sea representante institucional, eso no quita o no le quita derechos como ciudadano. Y como ciudadano, evidentemente, pues puede manifestarse y, sobre todo, ya digo, ante una situación en la que el clamor de una gran mayoría de ciudadanos españoles está la de movilizarse en la calle de una manera pacífica contra lo que está sucediendo en España, que es lo que nosotros denunciamos como golpe de Estado. A partir de ahí, pues evidentemente, dentro de lo que es la libertad de expresión de cada ciudadano reconocido constitucionalmente,
pues no hacemos ninguna valoración a mayores que la del libre ejercicio a manifestarse. Yo, con permiso, que ha desviado hacia ahí, me gustaría saber si no cree lo que le preguntaba, el tema del coste, y no sé si que las Cortes deberían poner ya pie en pared o hacer algo para que, pues que se asista a la Junta de Portavoces, para que se estén en los plenos, para que se debata como se debe debatir, para que quienes son los representantes legítimamente elegidos por los castellanos y leoneses con su voto en las urnas, defiendan los intereses de los castellanos y leoneses desde el minuto 1 del primer día que son elegidos al minuto 60, segundo 60 del último día que son. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo. Pero, como le comentaba al principio, si eso se hace. Otra cosa es que trascienda más bueno, pues ese debate embarrado. Pero la labor parlamentaria, y al menos yo ahora hablo como portavoz del grupo parlamentario Vox en las Cortes de Castilla y León, nosotros esa labor la hacemos. Y le he puesto los ejemplos de las 2 proposiciones de ley que resultaron ayer aprobadas. Que el coste político que tienen los ciudadanos de Castilla y León con representantes políticos en las Cortes, pues miren, nosotros somos unos de los que venimos denunciando desde hace meses que hay determinados representantes, en este caso determinados portavoces, y el portavoz en concreto del Grupo Parlamentario Socialista, que es que era clamoroso. O sea, es que hasta hace 2 juntas de portavoces que se celebran cada 15 días, el portavoz del Grupo Socialista, el señor Tudanca, en este año y medio de legislatura, creo recordar, no equivocarme, que no ha ido a más de 3 juntas de portavoces. Es cierto que desde que nosotros lo hemos venido denunciando hace un mes, a las 2 últimas ya ha asistido, ¿vale? Pero, por ejemplo, en el pleno de ayer, pues ha estado únicamente para las votaciones. Por eso le preguntaba yo antes que cómo valoraba la posición de la oposición en este caso y Luis Tudanca en su persona. A mí sí me gustaría, porque yo creo que no queda mucho tiempo también, que nos hiciera una valoración de esos 2 vallisoletanos, sobre todo, bueno, pues la figura de lo que será el ministro de Transportes en base a Óscar Puente. Por un lado, si considera como algunos miembros del PP que eso nos puede favorecer debido a que él es de aquí, de Valladolid, y otra, si considera que ese equipo es de peso político, o más bien de peso político que peso técnico, que al final es lo que debería de tener, ¿no?, los ministros que conforman un gobierno, en este caso el gobierno de España. Por responder por el principio, si va a tener algún tipo de beneficio tal para los castellanos y leoneses el hecho de que 2 ministros sean vallisoletanos, sinceramente nosotros consideramos que no, porque se ha demostrado que los socialistas, y en concreto hemos visto cómo últimamente el Partido Socialista de Castilla y León es el mejor exponente y el mayor exponente de los intereses personales y partidistas de Pedro Sánchez. Por lo tanto, entendemos que estos 2 ministros van a estar plegados a esos intereses que salgan desde el Consejo de Ministros por parte del ya presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Por otro lado, y la segunda parte de la pregunta, si no sería deseable que tuvieran un perfil más técnico en vez de político. Bueno, al fin y al cabo, yo creo, por extrapolarlo a cualquier gabinete de dirección, ¿no?, político en una institución, yo creo que lo importante no es solo la persona, sino los equipos. Entonces, a partir de ahí, lo ideal es una conjunción de una parte política y de un perfil técnico. Evidentemente, en el momento en el que estamos hablando de un ministerio con la cantidad importante que se maneja a nivel presupuestario, yo creo que el peso técnico es o debería de ser de relevancia, ¿vale? El hecho de que la persona que esté a la cabeza de ese ministerio, de ese equipo técnico, tenga un perfil más político que técnico, yo creo que tampoco soy la persona adecuada para valorar en concreto a estas 2 personas, a estos 2 ministros, y sinceramente, pues bueno, yo creo que
la labor de ellos va a estar más encaminada a esa parte política que técnica, y que, como comentaba al principio, no va a tener, me temo, ningún beneficio directo para los castellanos y leoneses el hecho de que estas dos personas sean de Castilla y León. Hombre, desde luego, hay un ministro que es el ministro de... No digo, el otro ministerio no sea importante, el de Igualdad, pero en el Ministerio de Transportes, por ser quien es, Óscar Puente, de Valladolid, en el que hay mucho que decir porque Castilla y León tiene muchas infraestructuras pendientes y esta provincia, muchas de ellas. En el más lejos, la autovía del Duero, 2 tramos de Valladolid directos que están ahí, que llevan años y años de retraso, o la autovía Valladolid-León, que suma los mismos años de retraso. Más allá del análisis, cree que desde la Junta, al fin y al cabo usted es portavoz de Vox y Vox es miembro de la Junta, se debe exigir ya y pedir ya y decirle ya a Óscar Puente, que los conoce bien esos retrasos, porque es de aquí, que debe relanzarse y esas deficiencias y ese déficit que tiene Castilla y León en infraestructuras. Y estoy convencido, desde luego nosotros como grupo parlamentario lo haremos, y estoy convencido que la Junta de Castilla y León lo hará. No sé si fue ayer o antes de ayer, en el momento en el que se conocieron los nombramientos, la Junta de Castilla y León y diferentes representantes de... Y la consejera pidió ya una reunión urgente. Exactamente, ha pedido una reunión urgente, además ha puesto los deberes que había pendientes a nivel de infraestructuras de Castilla y León, de infraestructuras dependientes de la Administración del Estado, del Ministerio, y yo estoy convencido de que esa reivindicación se va a hacer de una manera continua, porque además me temo que, como comentaba antes, no va a ser atendida debidamente. ¿Usted no espera nada de ellos? No espero nada bueno. ¿De ninguno? De ninguno, de ninguno. De este gobierno, de ninguno. Sí, sí. Nada bueno. Señor Menéndez, ¿van a participar mañana en algunos de los actos, múltiples actos previstos en múltiples instituciones en torno a la celebración de ese Día contra la Violencia de Género que se celebra el próximo sábado 25? Nosotros, la verdad es que los cargos institucionales, cargos electos, concejales, alcaldes o parlamentarios, evidentemente tenemos libertad para poder asistir a esos actos, pero lo que sí que tenemos claro es que si asistimos, de alguna manera nos desmarcaremos en cuanto a la denuncia que nosotros hemos hecho desde el principio respecto de la ideología de género. Estamos hablando de que se está celebrando, se celebrará el domingo, aunque hay actos convocados para mañana viernes. Sí, mañana los institucionales son prácticamente todos mañana. Sí, que es el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia de Género. Entonces, nosotros ahí, evidentemente, como le comentaba, podemos acudir libremente a esos actos, pero desmarcándonos de cualquier lema, de cualquier pancarta que haga referencia o alusión directa a la ideología de la violencia de género. ¿Por qué? Porque nosotros asistiríamos denunciando la violencia que sufre la mujer. Nosotros se nos ha tachado en múltiples ocasiones, o desde siempre, como que negamos la violencia contra la mujer, que la mujer con Vox ha perdido derechos. Cuando pides algún detalle, nadie los pone encima de la mesa. Lo que sí tenemos claro es que con el gobierno de la legislatura pasada y con la ley de solo sí es sí, sí que las mujeres de España y por tanto las de Castilla y León sí que han perdido derechos, con las consecuencias que esa desgraciada ley ha tenido. Y evidentemente pues acudiremos defendiendo esa lucha que sufren las mujeres, esa violencia que sufren las mujeres, que sufren otras personas dentro del ámbito intrafamiliar, pero, como digo, en ningún momento negando la violencia que sufre la mujer. Por otro lado, para el día de mañana también hay el sindicato Solidaridad, el partido ya ha apoyado esa convocatoria de huelga general, porque entendemos además que todas estas consecuencias nefastas de la condonación de esos 15.000 millones de euros a Cataluña van a quebrar la hucha de la salud, la caja de la salud pública en España,
que va a empobrecer a toda la sociedad y que eso evidentemente va a tener consecuencias negativas de empobrecimiento para toda la clase trabajadora. Y en el día de mañana, pues desde hace tiempo está convocada ya también esa manifestación de huelga general a la que Vox se va a sumar. Oye, una cuestión, hablando de la violencia... Última, tenemos poco tiempo, pero cabe una. ¿Cómo está la ley de violencia intrafamiliar? La ley de violencia intrafamiliar está en estado de... Stand-by. Bueno, no, en estado de stand-by no, yo iba a decir en estado de conversaciones por parte de los dos socios de gobierno y de los equipos de gobierno. Esperemos que más pronto que tarde, yo así en alguna ocasión lo he manifestado, tenga su, sí, pero no parece que su alumbramiento. ¿Qué es lo que la atasca? Porque parece que está claro que... Ya la son atasca. 19 meses de pacto. Sí, son 19 meses de pacto, pero de un pacto de legislatura que es a 4 años. Entonces, bueno, vamos a tener paciencia, vamos a hacer una ley bien, no de una manera apresurada, y lo que sí que estamos convencidos es de que esa ley va a redundar en mejorar la protección de la mujer y de las víctimas de violencia ¿No será que la otra parte del intrafamiliar. pacto no tiene mucho interés en sacarla adelante? No, yo creo que no. De hecho, en el pasado debate de política general de la Junta de Castilla y León, una de las propuestas de resolución que presentamos conjuntamente Partido Popular y Vox y que resultó aprobada es dar cumplimiento íntegro y efectivo al acuerdo de gobierno. Y dentro de ese acuerdo de gobierno forma parte el sacar adelante la ley de violencia intrafamiliar. Carlos Menéndez, portavoz de Vox en las Cortes Regionales, que esa ley, o las que sean, o las que nos interesen, o las que beneficien a todos los castellanos y leoneses, sean las que protagonicen esas sesiones plenarias. Así lo deseamos. Es lo que deseamos todos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta noche. Ha sido un placer. Muchas gracias por la invitación. Tamara, muchísimas gracias. Gracias a También, vosotros. Felipe, gracias por acompañarme siempre estas noches de jueves. Y a todos ustedes también muchísimas gracias. El jueves que viene volvemos con más temas, con más actualidad y con más protagonistas aquí en La Quinta Esquina. Adiós.